Museo Nacional del Aire y del Espacio de la institución Smithsonian es el museo más visitado del mundo. Posee una colección que incluye las aeronaves y naves espaciales más importantes de la historia. Naves aéreas que fueron diseñadas, construidas y tripuladas por hombres y mujeres que han ampliado las fronteras. Se había logrado el primer objetivo. El Espíritu de San Luis, con su piloto solitario y sus 1.704 litros de combustible, estaba en el aire. Esquivó los cables de teléfono a solo 6 metros de distancia. Lindbergh se dirigió hacia Nueva Escocia, volando bajo por encima de las olas. Había turbulencias y le preocupaba que las alas no pudieran resistir los bandazos. Cuando se hallaba sobre Nueva Escocia se encontró con una tormenta. Luchó durante media hora hasta que el viento cambió y amainó el temporal. En aquel momento ya se sentía agarrotado y cansado. Su falta de sueño la noche anterior le preocupaba. No llevaba radio, solo llevaba instrumental básico de navegación. Contaba con hacer cálculos a ojo, como el de la velocidad y dirección del viento, observando el movimiento de las olas. Le quedaban 4.800 kilómetros por recorrer y su objetivo era diminuto desde allí. Solo en la cabina, con el motor zumbando, luchaba para vencer el sueño. El Espíritu de San Luis requería toda su atención. Solo el control de combustible ya era una ardua tarea. Tenía que mantener el equilibrio del avión alternando el consumo de combustible de los distintos depósitos. Tenía los ojos duros y secos como piedras. Si pudiera estirarme en una cama, me dormiría en un instante. Para mantenerse despierto, pateaba sobre el suelo de la cabina y flexionaba brazos y piernas. Lo peor de luchar contra el sueño es que cuanto más lo intentas, más refuerzas al enemigo, debilitando tu resistencia. Aparte del tablero de mandos que tenía enfrente de él, no había nada más que pudiera estimularle la vista. A causa del enorme depósito de combustible no tenía prácticamente visión delantera y el periscopio, ideado por un joven operario de la fábrica Ryan, solo era útil en tierra. Durante toda la noche tuvo sueño que vencer. Cerré los párpados durante 5 segundos y los volví a levantar como si pesaran toneladas. Protestaban y no podía mantenerlos abiertos hasta que me ayudé con el pulgar y estiré los músculos de la frente para que no se cerraran. Se formó hielo en las alas y tuvo que cambiar el rumbo para evitar las nubes. Las brújulas hacían cosas raras y no estaba seguro de su posición.
Llegó el amanecer. Tenía ataques incontrolables de sueño. Este es el momento que más temía. Sé que esta es la mañana de la prueba peor, la tercera mañana sin dormir. La única alternativa es el fracaso y la muerte. Tras 20 horas de vuelo, descendió por debajo de las nubes para comprobar su posición. Le preocupaba que con los cambios de rumbo podía haber cometido errores de navegación. Empezó a pensar que estaba más al sur de su destino. Solo soy capaz de sostener el avión en vuelo manteniendo vagamente el rumbo que fijé hace algunas horas. No me quedan más energías. Se pegó un puñetazo para seguir despierto. No hay alternativa, sino la muerte y el fracaso. Poco a poco fue recuperando fuerzas. He estado colgando del abismo de la eternidad, agarrado al reborde con la punta de los dedos. Me estoy sobreponiendo. Estoy entrando en sí. A las 28 horas creyó ver tierra, pero ya se había engañado previamente con un espejismo y no daba crédito a sus ojos. Pero era tierra. Miró el mapa. Era la costa oeste de Irlanda, Dingle Bay. Solo se había desviado 5 kilómetros de su rumbo y se había adelantado 2 horas y media sobre el horario previsto. En el aeropuerto de Le Bourget, en París, la gente empezó a reunirse, aunque todavía estaba lejos de allí. Es como la lluvia después de la sequía, la primavera después de un invierno del norte. He estado en la eternidad y he vuelto. Sé cómo se sentirían los muertos si resucitaran. «33 horas, 30 minutos, 29 segundos y 9 centésimas de segundo después de haber salido, aterrizó delante de un numeroso público en Le Bourget y tuvo que rodar por la pista entre el gentío que le daba la bienvenida. 2 aviadores franceses y un varón belga se lo llevaron a un hangar oscuro. Su hazaña en el asiento de mimbre del espíritu de San Luis había terminado y su vida había cambiado más allá de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente salió al balcón de la Embajada de Estados Unidos en París y aceptó el vitoreo de las masas. En los Estados Unidos la noticia había llegado a San Diego. Los obreros de la compañía Ryan desfilaron por la calle principal y la gente se unió para celebrarlo. Franklin Mahoney decidió viajar a París y Donald Hall, el delineante, paseó en solitario por la playa admirando el logro de Lindbergh. Mucha gente había sobrevolado el Atlántico anteriormente, pero él lo había hecho solo, con estilo y en las circunstancias apropiadas. Y creo que esto es lo que hace que este vuelo destaque especialmente más que otra cosa. El carácter especial que dio la personalidad de Lindbergh a ese vuelo. Lindbergh entró por su propio pie en la inmortalidad. Sí, creo que es increíble lo que ese hombre hizo, especialmente el hecho de que no había dormido la noche anterior y logró mantenerse despierto y volar durante 33 horas y media y llegar a la costa irlandesa con un desvío de rumbo de solo 5 kilómetros, pasando penalidades meteorológicas. En mi opinión, fue un logro increíble. La primera condecoración que recibió Lindbergh fue la Legión de Honor francesa, otorgada por el presidente Duverger. En esta fotografía puede apreciarse en sus ojos la falta de sueño. Tuvo que plegarse a las exigencias de la fama, pero Lindbergh no se relajó. Salió de París hacia el primer destino de lo que había de ser una larga gira triunfal.
Aterrizó en Bruselas, en Bélgica, donde recibiría otra calurosa bienvenida. Se le hicieron los honores con toda la pompa. En pocos días el mundo de Charles Lindbergh había sufrido un cambio radical. Pero él mantuvo su tranquilidad y su modestia, incluso frente a una masa vociferante de 150.000 personas y un tráfico aéreo descontrolado, como en la bienvenida que recibió en el aeropuerto de Croydon, en Inglaterra. Lindbergh había dado al mundo una pequeña muestra del enorme potencial que ofrecía el transporte aéreo. El hecho de haberlo conseguido en solitario en un avión de un solo motor le dio un estatus legendario. De pronto las puertas de los poderosos estaban abiertas para él. América envió un crucero, el Memphis, para recogerlo y llevarlo a casa. El viaje por mar a través del Atlántico fue la primera oportunidad que tuvo para descansar desde que salió de Nueva York. Lo aprovechó bien. El Memphis se dirigió hacia Washington y en Chesapeake Bay había 2 dirigibles, 40 aviones y una flota de barcos de guerra para dar la bienvenida al héroe que volvía a la patria. Cuando el Memphis atracó en el muelle de la Navy en Washington, la primera persona que fue escoltada por la pasarela fue la señora Lindbergh, ansiosa por reunirse con su hijo. Lindbergh era consciente del poder que le había otorgado su vuelo exitoso. Podía utilizar su fama y para él era evidente que se trataba de promocionar la aviación en América y en el mundo entero. Comparado con los alborotos con que fue recibido en París y en Londres, el recibimiento en Washington fue comedido, pero no por ello menos entusiasta. En el monumento erigido a George Washington fue recibido por el presidente Coolidge y la élite política de la capital de la nación. El humilde piloto de correos había sido elevado a un rango de honor. El presidente Coolidge le condecoró con la Cruz de Distinción Aérea. Para responder al honor que la nación le rendía, Lindbergh hizo un discurso que, como mínimo, emocionó hasta las lágrimas a una persona entre el público. Era un momento para enorgullecer a cualquier madre, y especialmente a una tan orgullosa de su hijo como lo era la señora Lindbergh. En Nueva York, un puerto repleto de todo tipo de embarcaciones imaginables esperaba la llegada de Lindbergh desde Washington. Descendió entre las masas en un anfibio Lenin y se jugó la piel una vez más para llegar al Maycomb que transportaba el comité de recepción del alcalde. En aquel momento estuvo en peligro de ahogarse más que en todo su vuelo transatlántico. Una vez restablecido el equilibrio, le ofrecieron una bienvenida de un calibre nunca visto hasta entonces en América. Había una tormenta de nieve de octavillas en Lower Broadway. Todo neoyorquino que pudo encontrar un hueco en la acera o un lugar junto a una ventana esperó que pasara Lindbergh para expresarle su alegría por la hazaña realizada.
Hacía un mes, Lindbergh había volado a esta ciudad en calidad de competidor en la carrera por ser el primero en cruzar el Atlántico en solitario. En una mañana lúgubre de hacía 3 semanas despegó del aeropuerto Roosevelt, observado por apenas un centenar de personas. Ahora Lindbergh había vuelto como el héroe conquistador. Aunque no se había apuntado a tiempo al premio Ortex a la carrera transatlántica, se lo dieron de todas formas. Ganó $25.000 y fue llevado triunfalmente hasta el Ayuntamiento de Nueva York y condecorado por el alcalde Walker con la Medalla del Valor de la ciudad. Tan solo 3 semanas antes estaba solo sobre el Atlántico en el Espíritu de San Luis. Ahora, este hombre discreto y callado está rodeado de más gente de la que ha visto en toda su vida. En la Quinta Avenida hay una gran fiesta. En Central Park, el gobernador Smith condecora a Lindbergh con la Medalla del Valor del Estado. Charles Lindbergh hace entonces algo importante. Habiendo conseguido un aura legendaria, aprovecha la oportunidad para adelantarse en su visión de un mundo donde los viajes aéreos serán algo cotidiano. Se da cuenta de que ha adquirido el poder para excitar la imaginación del público y dar el impulso necesario al transporte aéreo gracias a su proeza. Entonces, en julio de 1927, sale una vez más con el Espíritu de San Luis en un viaje en solitario mucho más largo que el cruce del Atlántico. Patrocinado por Harry Guggenheim, Lindbergh sale de Nueva York en el Espíritu de San Luis para sobrevolar América. Tiene 68 escalas nocturnas. Ejercita la habilidad adquirida como piloto de correos y acróbata aéreo, debiendo aterrizar y despegar de pistas pequeñas y nuevas para él. El 21 de septiembre vuelve al lugar de nacimiento del Espíritu de San Luis, San Diego. Cuando volvió a Nueva York había recorrido 43.000 kilómetros en 3 meses. Había cumplido con el calendario y no había sufrido ningún accidente. Este fue su segundo gran vuelo en 1927. Pero antes del fin de ese año, parte para un tercer viaje. Vuela sin escala a Ciudad de México en 27 horas y cuarto y vuela a voluntad por el Caribe. Pinta las banderas de los países que visita en el fuselaje del Espíritu de San Luis. Cuando vuelve a Washington, ofrece el avión a la institución Smithsonian. Al año de su vuelo sacaron una nueva edición del manual para jóvenes, el manual de los Boy Scouts, y aparecía George Washington, Daniel Boone y Charles Lindbergh. Entiende, representaba el progreso para la gente, el americano, una especie de extensión del espíritu americano plasmado en las nuevas máquinas. Se desarrolló toda una industria Lindbergh. Esta es la colección de Willis Allen, de San Diego. Da una idea de la variedad de los productos comercializados en relación a Lindbergh después de su hazaña. La gira americana de Lindbergh ayudó a reforzar la conciencia del público sobre el grado de seguridad y confianza que estaba adquiriendo el transporte aéreo, dejándolo de asociar simplemente con los acróbatas aéreos. Ya existía el Acta de Comercio Aéreo y el gobierno apoyaba la pujante industria aeronáutica. Ahora Lindbergh animaba a los ciudadanos americanos a interesarse más por la aviación.
Sostenía que las redes ferroviarias y de carreteras ya no eran suficientes. Las ciudades con aeropuerto dejarían rezagadas a las que no lo tuvieran. El servicio de correo aéreo ya funcionaba. El siguiente paso serían los vuelos domésticos de pasajeros y finalmente los servicios aéreos transatlánticos se harían realidad. ¿Y cómo acabó la historia en San Diego? La empresa de Franklin Mahoney estaba tan desbordada por la demanda de aviones como el espíritu de San Luis que no podía satisfacerla toda. Hizo un intento de producir una versión utilitaria del espíritu de San Luis, el Brougham, a razón de 1 por día. Podía haber vendido 5 veces más. Pero Mahoney había estado siempre al borde de la quiebra con las líneas aéreas Ryan y no era un gran hombre de negocios. A pesar de sus problemas empresariales, en abril de 1928 presentó un nuevo modelo Ryan B1X Brougham a Charles Lindbergh. Poco después, Mahoney vendió la empresa a un grupo de empresarios de San Luis, entre los que había alguno de los primeros patrocinadores de Lindbergh. La gente ha preguntado si otra persona hubiera realizado ese vuelo transatlántico, alguien no tan perfecto como Lindbergh, si le hubiera sucedido lo mismo que a Lindbergh. La respuesta es que no. Creo que el carácter de Lindbergh, su personalidad, jugaron un papel importante en todo el revuelo que se creó en torno a su viaje. El espíritu de San Luis está colgado actualmente en la Galería de Hitos de la Aviación, en el Museo Nacional del Aire y del Espacio, un recuerdo de la visión y el coraje de Charles Lindbergh.